Hoy vamos a ver cómo Luisiana y la cuenca del Mississippi pasan a formar parte de los Estados Unidos y cómo nace su primera literatura. La vez pasada estábamos viendo cómo se formó la ley que hizo posible la unión de los estados y la creación del país. Entonces ya tenemos un país, como tantas veces en la historia del mundo. La vez pasada armamos un país, como hemos armado tantos, como armamos los escandinavos, el mexicano, tanto. Bueno, ya armamos este. ¿Cómo lo armamos? Unimos las 13 colonias bajo una misma constitución, cada uno de esos estados con su ley propia y una ley en común, o sea, unos estados federados unidos. Por eso se llama así, no tiene el nombre de un pueblo o de una ciudad, sino de una serie de estados que se unen. Les pusimos un límite. El límite estaba en la línea Mason-Dixon, que es el que separa el norte del sur. Y el norte habíamos visto que era toda la parte donde no había esclavitud, y en el sur sí había esclavitud, y que ese tema lo habían dejado de lado para poder lograr la constitución de los estados, y que no había quedado incluida entonces la comunidad negra en la legalidad del proyecto, en ninguna parte. En el sur porque están como esclavos, y en el norte porque no son ciudadanos. Habíamos visto cómo tenían un límite que eran los Apalaches por ahora, y como una parte de la línea Mason-Dixon, el límite que eran los Apalaches. Se habían puesto de acuerdo en cómo iba a ser esto de la ley. Entonces la ley iba a ser un estado de derecho con separación de poderes, y había una consonancia entre la ley que gobernaba a cada uno de los estados y la ley que gobernaba a todos en conjunto, y que esa alternancia era la que interpretaban los jueces. Y habíamos visto que esto tenía derechos constitucionales para cada persona, individuales, que eso se llaman las enmiendas. Y bueno, y listo, ya nos quedó el país. Es un país chiquito, ahí en ese momento es un país pequeñito, pero espera y verá, pero ahí está. Una vez creado este país, con los estados, con los límites, con la unión y con las leyes, ahora hay que meternos en el tema de la política internacional. ¿Cómo se va a relacionar este país recién nacido con los estados europeos y con los demás pueblos del continente? Entonces, lo primero que pasa, que va a alterar el curso de los acontecimientos, es que inmediatamente después de haber sido nombrado George Washington presidente de los Estados Unidos, 10 semanas después estalla la Revolución Francesa, cae la Bastilla. Esto pone patas arriba todas las relaciones internacionales, porque entonces aquí ¿cómo vamos a hacer? Los Estados Unidos habían firmado un acuerdo con Francia, porque Francia les había dado la mano para la independencia cuando estaban en guerra contra los británicos, un acuerdo que decía que si Francia era atacada, ellos tendrían que defenderla, la apoyarían, porque pues había, inclusive Francia, parte de la crisis económica que va a llevar al hundimiento del absolutismo monárquico es el billete que se gastaron apoyando a los gringos contra los ingleses. Entonces pues ahí ellos esperaban como una ayudita por un lado,
y por el otro lado, bueno, pues era la corrupción, era el absolutismo, era todas las circunstancias históricas que llevaron al derrumbe del Estado francés y a la caída de la Bastilla, circunstancias que fueron tan apremiantes que hoy no existe la Bastilla, mientras que en Inglaterra sí existe la Torre de Londres, porque Inglaterra pudo hacer ese cambio a través de una institucionalidad, Francia no. Y estas tres habíamos visto que eran las vertientes de lo que sería después el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué hacemos con Francia? ¿La apoyamos? Pero eso es una revolución que decapita reyes. Eso, digamos, hay mucha gente dentro de Estados Unidos que considera que esto no les va no le van a seguir el juego a Francia, porque hay un momento en que la revolución se desprestigia por el régimen del terror. Cuando entra esta lucha fraccional y empieza el Comité de Salud Pública a decapitar gente y se van a dar 20.000 personas, ese terror va a hacer que todo el mundo tema el fenómeno de la Revolución Francesa. Y como hay un momento en que los girondinos, que eran la fracción más radical, como decir la izquierda de la revolución, suben al poder, entonces no se sabe, digamos, qué tendencia tomar. Como los girondinos, como fracción más radical de la revolución, adoptan, entre las leyes que adoptan y entre las medidas que adoptan, es el sistema métrico decimal. Y en los Estados Unidos mucha gente de los estados no está de acuerdo con ellos y en últimas no los van a apoyar. Entonces deciden una cosa re loca. Como no van a apoyar a Francia, los jacobinos van a adoptar el sistema métrico decimal, pues los Estados Unidos no lo adopta. Entonces, en lugar de medir como todo el mundo en kilómetros, en metros, en centímetros y en milímetros, que es como la mayoría del universo está organizado, que es como los franceses organizaron el sistema métrico, pues los Estados Unidos quedó con su sistema ese rarísimo de yardas, de codos, de millas, de pies, de pulgadas, que solo lo entienden ellos y solo lo manejan ellos. El resto de nosotros medimos en centímetros, milímetros y medimos en kilómetros, porque fue como los franceses instauraron, y ellos no, porque no estaban de acuerdo con los jacobinos, cosas de las medidas y la ideología poniendo sus condiciones sobre el sistema métrico del mundo. El asunto es que no los van a apoyar, pero ¿cómo hacen? Si firmaron ese acuerdo. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Dicen, bueno, pero ese acuerdo lo firmamos con el rey, con Luis XVI. ¿Qué hacemos? ¿Decimos que ya no vale porque el rey no está? No, eso queda como muy maluco. No, pero ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Como realmente Francia va a entrar en guerra, pero Francia es la que entra en guerra con Inglaterra, entonces nosotros lo que vamos a decir es que Francia ella no fue atacada, ella fue la que atacó. Pues como Francia es la que atacó, pues nosotros ahí no la apoyamos porque ella inició la guerra. Era literalmente si Francia era atacada, pero ella fue la que empezó la guerra, y así se escurren del bulto y entonces declaran la neutralidad frente a los franceses. Y mientras tanto sigue el proceso revolucionario hasta llegar al punto en que va a subir Napoleón. Y Napoleón tiene un plan que es de la siguiente manera. Napoleón le ha comprado, Luisiana era francesa desde que nosotros empezamos nuestro relato, ¿cierto? Entraron por allá, por la cuenca del Mississippi, por el Canadá. En uno de esos ires y venires de las guerras y las batallas, España compró Luisiana y en ese momento la tenían los españoles. Napoleón se la vuelve a comprar a los españoles para volverla a tener, con el objetivo de tener una entrada francesa al continente americano, teniendo como base Haití. Pero resulta que Haití, o sea, ya Haití, los españoles le habían dado la parte dominicana, la parte española de Haití, y toda la isla era francesa. Entonces tenían toda la isla francesa, y si mantenían la Luisiana, que se la acababan de comprar los españoles, pues había ahí un corredor lo más bacano por la cuenca del Mississippi, bien chévere. O sea, y era una manera de pasar por todo el nuevo mundo, ya que eso se nos había perdido en la guerra anterior que habíamos visto. Pero resulta que aquí hay una variable de la historia, como la historia es de impredecible. Resulta que los haitianos no solamente se van a ver liberados de la esclavitud por la Revolución Francesa, sino que van a querer su independencia
por las mismas ideas de la Revolución Francesa que habla de la autodeterminación de los pueblos, ellos se la aplican. Todo el proceso de independencia de Haití, que es colosal, es el que narra Carpentier en el siglo de las luces, y es todo el periodo que nosotros vimos de Toussaint Louverture, que fue toda la historia de la independencia de Haití, que es un proceso impresionante. Pero Haití se independiza de Francia, queda como una isla completa, nueva, independiente. Entonces, sin Haití, Luisiana ya no sirve, porque no está la base para poderse meter ahí. Eso era como un gancho, como un pie para poderse meter. Sin Haití, Luisiana no sirve. Entonces, por el otro lado, los Estados Unidos necesitaría comprar por lo menos la cuenca del Mississippi para poder, digamos, ir ampliando ese territorio. Ya tenemos claro el destino manifiesto, es que de ahí en adelante esas colonias se van a expandir. Pero si se expanden y ahí hay un pedazo que todavía está bajo el control de Francia, pues ahí hay como un tapón, ¿cierto? Entonces sería chévere de una vez comprarnos que fuera la cuenca del Mississippi, aunque sea ese pedacito. Dan autorización para que lo compren, van y le preguntan a Napoleón si lo venden, y Napoleón dice, eso sin Haití a mí ya no me sirve. A la final, ¿sabe qué? Le vendo la Luisiana, toda. ¿Cómo? Se la vendo toda, así como me oye, ¿ve? A ver, entonces que si por 2 millones le querían comprar la cuenca del Mississippi, pero finalmente por 15 le terminan comprando toda la Luisiana, a lo bien. Entonces los otros se quedan aterrados, ahí negocian, pujan, pantan, y dicen, no, chévere. Pero lo más curioso de esto, lo más particular, es que los ingleses son los primeros interesados en que la Luisiana esté en manos de los Estados Unidos y no en manos de Francia, porque otra vez vuelve y juega la guerra que ellos habían tenido, y en ese momento están en guerra con Francia. Entonces para ellos es más en manos de los Estados Unidos. Entonces, por estas paradojas del destino y de la historia de los deje-manejes, ¿cómo les parece que los banqueros británicos son los que le terminan prestando el billete a los gringos para comprarle Luisiana a Napoleón? Así como la ve. Sí, en plena guerra y tal, pero a la final le terminan prestando el billete para que los Estados Unidos le compre al hombre la Luisiana, cosa que ellos hacen. Napoleón ya necesita toda la plata del mundo, va a armar un guerrero, no, por toda Europa, y en ese momento no necesita la Luisiana, en cambio sí necesita todo el billete para la acción que está transcurriendo en Europa. De esa manera tan particular, le termina vendiendo Luisiana a los Estados Unidos, y de su capital, Nueva Orleans, es que viene toda esa música que va a recorrer de ahí en adelante todos los espectros, todo ese blues, todo ese jazz que nos va a acompañar de aquí en adelante. De Nueva Orleans, que son perfectas para él. Y así vamos teniendo toda esa música, y el mundo va teniendo la música de Nueva Orleans. Los Estados Unidos dobla el territorio, pero es que dobla el territorio quiere decir que de donde partimos, de las 13 colonias, esto ya se va a duplicar. Es inmenso, porque toda la cuenca del Mississippi
y la Luisiana de arriba abajo ahora sí queda ya en manos de los Estados Unidos, y eso elimina la frontera, digamos, esta frontera que podría terminar en los Apalaches originalmente, ya no tiene por qué terminar ahí, porque ya eso pertenece a los Estados Unidos y entra a ser parte de la Unión. Entonces, de aquí para adelante se van a seguir expandiendo, y esta idea de que ellos se van a expandir hasta encontrar el otro lado del mar, que es lo que llamamos el destino manifiesto, ahora ya queda expedita. Entonces nos falta solamente comprarle la Florida a los españoles más nochecita, 15 años después, y después de que le compran la Florida a los españoles, ya no hay ningún obstáculo. Ahí empieza el gran proyecto de conectar el Atlántico con el Pacífico. Y todo lo que se atraviese entre el Atlántico y el Pacífico, una vez que hayan comprado la Florida a España, lleva del bulto, es decir, está condenado a desaparecer. Eso significa que las naciones indias quedan mucho más en peligro que de lo que estaban en el momento en que se hizo la primera unión, porque de aquí para adelante ya no los va a parar nada hasta que los desaparezcan, hasta que los lleven a las reservaciones, hasta que de ahí en adelante le van a poder ofrecer a todos los europeos una frontera ilimitada. Y entonces van a poder una frontera agrícola sin fin, y todos los europeos van a llegar a ocuparla, pero como es un territorio indio, pues entonces los indios van a tener que enfrentarse con todos los europeos que lleguen. Y de aquí para adelante, habiendo comprado la Florida y ya teniendo la Luisiana, el siguiente paso va a ser avanzar sobre todos los territorios que en ese momento son de México. Y es ahí, cuando se compran la Florida, 15 años después de haber comprado la Luisiana, que México entra en inminente peligro, porque la siguiente expansión es sobre todo el territorio mexicano, y ahí es cuando le van a quitar a México el 67% del territorio dentro del proceso de expansión y destino manifiesto de buscar la llegada hasta el Pacífico, y efectivamente ahí van a llegar hasta California. Cuando ya le quiten las tierras a México, pues la cosa se les va a ir desde la Florida hasta California, y ahí como la ves, ¿eh? Entonces esta es como la secuencia. Le compran la Luisiana a Napoleón, después de eso le compran la Florida a los españoles, y después van a avanzar sobre todo el territorio que era mexicano y se lo van a quitar a México para llegar hasta California, y de ahí para arriba empieza toda la conquista de la frontera, y de ahí para abajo empieza la idea de hacer un canal. Esto va a determinar el destino de aquí para adelante de todo el mundo, porque después se les va a ocurrir, ya que están uniendo el Pacífico con el Atlántico, pues hacer un canal interoceánico más nochecita. Eso más tarde va a pasar, pero después de que todo esto suceda. Entonces aquí México ya está condenado, las naciones indias también, porque esto ha digamos, destaponado el proceso de avance de las 13 colonias a llegar al otro lado del mar. Entonces, vamos ahí. Pero, ¿qué vamos a hacer con Europa? Europa sigue, de todas maneras, en ese montón de guerras, y Estados Unidos no se podía meter con esas guerras porque hasta ahora se estaba formando. Tener a los británicos en contra o a favor no es muy complicado para ellos. Entonces deciden, vamos a hacer una cosa, nos vamos a mantener aislados de todas las guerras europeas, que se maten como mejor les parezca, porque es que desde las guerras napoleónicas, pasando por las revoluciones románticas, hemos dicho, esto va a haber unas guerras, casi 22 años de guerra van a tener los europeos. Entonces los Estados Unidos dice, bueno, eso allá, que se maten como quieran, y esta idea de no intervenir en Europa, que es parte, digamos, de una doctrina fundamental, les va a durar prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, porque en la primera se vieron arrastrados, pero en la segunda es que deciden que ellos sí van a entrar a apoyar a Europa contra los alemanes en la Segunda Guerra. O sea que desde aquí en adelante su idea es no intervenir en Europa. Eso no quiere decir en el hemisferio, quiere decir en Europa. Ahí no se van a meter. Que los europeos vean a ver cómo resuelven sus problemas. Eso lo llamamos el aislacionismo. No van a permitir ninguna colonización europea en el hemisferio. O sea, quiere decir que los europeos no pueden venir a hacer colonias acá. Quiere decir que ellos apoyarán la independencia de los pueblos de América del Sur, que va a venir inmediatamente después,
y que eso quiere decir, por ejemplo, que más adelante, ya cuando llegue la última independencia, la de Cuba contra España, ellos se van a meter del lado de Cuba contra España, pero el tema es que los europeos no se vayan a meter en el continente, en ninguno de los lados. Por eso era que la idea de que los franceses se metieran en el canal de Panamá, hacer un canal interoceánico, era peligrosísima de acuerdo con este planteamiento. Este planteamiento se va a conocer con el nombre de la doctrina Monroe. Y la doctrina Monroe, esto de América para los americanos, tiene en su sentido original, eso más noche tiene otras connotaciones, pero al principio lo que quiere decir es que los europeos no pueden establecer ningún tipo de colonia en toda la América, y que los Estados Unidos no se va a meter en las guerras europeas, que en este continente todo el mundo que se libere va a quedar liberado, y los europeos no van a tener ninguna injerencia en la suerte y en el destino de este continente de aquí para adelante. Eso es lo que quiere decir América para los americanos. Después ya esto va a tener las intervenciones se van a dar dentro del hemisferio, pero no con Europa. Esto deslinda la historia de los europeos, las guerras de los europeos y cualquier tentación que tengan los europeos de retomar colonias en el continente americano. Eso es lo que significa. Entonces, de esa manera, ellos deciden que no van a, esa es su política exterior, no meterse con nadie, declararse neutrales, aprovechar esos conflictos para poder resolver el tema de los territorios y empezar su proceso de expansión. Y así es que ellos van creando su país y van empezando su proceso de expansión. La figura de George Washington va a ser muy importante para ellos, por eso va a ser la capital, va a llevar su nombre, la nueva capital va a llevar su nombre, y él va a recordarnos la idea de un personaje que en tiempos del Imperio Romano se llamaba Cincinnatus. Cincinnatus tenía la idea de no aprovecharse del poder. Cincinnatus era un agricultor, y en un tiempo de una crisis de Roma le dieron las armas para que dirigiera y solventara la crisis. Él se puso al frente de los ejércitos, solventó la crisis, asumió la situación, la resolvió, y cuando la resolvió se devolvió para su casita con su arado fresco de la vida, donde nadie más lo fuera a buscar. El ejemplo de este hombre, que no se aprovechó del poder cuando tuvo la oportunidad, va a ser emulado por George Washington, cuando después de la guerra de independencia le digan que se tome el poder. No, él dice no, él se va para su finca, y es mucho tiempo después cuando van a elegirlo presidente, ya una cosa es elección de presidente, que él va a aceptar, pero él es un hombre que se va a alejar del poder. Y eso, por ejemplo, no pasó en América Latina, salvo en el caso de San Martín, que también dejó la independencia lista y se fue. Por este ejemplo de Cincinnatus, es que hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Cincinnati, y era, digamos, como una de las inspiraciones políticas de George Washington, esta figura que solventaba una crisis pero no se aprovechaba del poder, pudiendo hacerlo en un momento de árgidas circunstancias. George Washington va a ser presidente, y luego un día que va a salir en un frío bien horrible, le va a dar una gripa de esas bien miedosas, y en lugar de curarle la gripa con agüepanelita, pues digámoslo así, tranquilamente en la camita, le hacen 4 sangrías de esas que eran en la época, y termina muriéndose de eso. Entonces, pero va a ser una figura icónica, y por eso se llama así la capital. Entonces, ahora ya tienen todo muchísimo más consolidado. Ya está la nación, ya están los procesos de expansión, ya está la ley, ya están las condiciones en que se van a gobernar. Ahora falta crear un imaginario, y el imaginario lo va a dar la literatura. Y aquí es que va a empezar a nacer una literatura propiamente americana, que es lo que le va a dar el primer sustrato de existencia cultural, una vez que hayan existido ya en forma de nación. Ahora vamos a crear el imaginario, y el imaginario lo da la experiencia literaria.
Irving. Washington Irving es un hombre que ha nacido en una familia muy conservadora, en un lugar muy particular, y él decide que va a aprovechar que está enfermito para viajar en chaques de salud, y se va por Europa y se va por todas partes y va a la Alhambra y escribe los famosos cuentos de la Alhambra y va mirando cómo es el mundo, y para crear, digamos, un imaginario en Estados Unidos, que es una nación tan recién formada y que viene de los europeos en la manera como quedó, pues el hombre lo que se trae es un montón de herencias de las historias europeas y va a montar en su literatura un imaginario a partir de los europeos. Es este personaje, Washington Irving, el que le va a cambiar entre todas las tradiciones germanas y entre todas las tradiciones holandesas, le va a cambiar a Santa Claus esa forma que venía desde Esmirna, desde Dime, desde el Asia Menor, y que había llegado hasta Holanda y que había llegado hasta Escandinavia. Le va a quitar ese aspecto como de gnomo, y le va a dar unas como de monje, y le va a dar un aspecto como de gnomo, y le va a dar como ese toque moderno a la figura de Santa Claus. Él va a hacer a la Navidad en Estados Unidos algo equivalente a lo que va a hacer Dickens en Inglaterra. Cuando Dickens escribe el cuento de Navidad, y esto combinado con el árbol de Navidad que va a hacer el príncipe Alberto en el Palacio de Buckingham cuando llegue después de casarse con Victoria, es el equivalente a lo que hacen en los Estados Unidos con la figura, con la serigrafía, con las historias de Santa Claus. Y así es como Santa Claus, que originalmente había llegado por la vía de los holandeses en Nueva Ámsterdam, como Nueva York era Nueva Ámsterdam, ahora en tiempos de Washington Irving, especie de monje holandés ahora va a tomar una figura muchísimo más moderna, mucho más parecida al Santa Claus que nosotros conocemos, hasta que ya el viejito rojo y blanco lo vaya a hacer ya después en 1930 Thomas Nacht, cuando una campaña comercial. Pero el que le va a dar, digamos, como el toque navideño, como esta vitalidad al rito de la Navidad en Estados Unidos, es Washington Irving. Entonces él, digamos, empieza a crear las historias a partir de historias europeas para empezar a generar un imaginario. Es como el primero, y va surgiendo poco a poco una literatura. Después de él viene un personaje que es Cooper, y él va a descubrir el territorio. O sea, ya tenemos como un principio, un primer imaginario que viene de los europeos, pero ahí está, todavía se le acusa de ser muy europeizante a Washington Irving, todavía muy pegado de los ingleses. Ya viene un tipo que es muchísimo más afianzado, que es Cooper, y ya va a empezar a hablar del territorio, de todo lo agreste, de todo lo salvaje, de todo el territorio, del territorio que está cambiando. Este hombre no cree en las transformaciones, le parece que las transformaciones están acabando mundos importantísimos. Entonces él empieza a contar las aventuras de las naciones que van desapareciendo. Como acuérdese que los primeros que van a desaparecer son las naciones iroqueses y algonquinas, porque eran los que habían apoyado a los ingleses en la independencia, primero a los franceses y luego a los ingleses en la independencia. Cuando se van los franceses y cuando se van los ingleses, ellos van a ser borrados del mapa. Él empieza a recobrar la nación india que se está acabando, y esa manera de recobrar la nación india pone en el imaginario de la literatura estas figuras de las naciones indias, y particularmente pone la figura del último mohicano, esa novela que va a ser una película, que se hizo una versión relativamente reciente con Daniel Day-Lewis y con Madeleine Stowe, del último mohicano. Esas son todas las historias de Cooper. Cooper va a tener un montón de historias de aventuras, un montón de historias de acción, un montón de historias que le van dando todo un ritmo a la literatura, y va creando ese imaginario de acción que va a ser tan importante y tan poderoso en la construcción cultural de los Estados Unidos. Pero él va a ser el canto a las naciones indias, y es el que va a ser traducido a miles de idiomas, que se conozcan las historias de las tierras indias. Y entre él, después de él viene John Longfellow, y John Longfellow va a convertir la leyenda de Hiawatha en un poema.
Entonces, entre el último mohicano, que es como las naciones iroqueses desaparecen, y el poema de Hiawatha, que es como lo lleva Longfellow a la poesía, digamos, a la literatura que todos van a leer, es como el mundo empieza a enterarse ya sobre el fin de cómo estaban y cómo van desapareciendo poco a poco las naciones indias. Ahí vamos viendo las primeras naciones, las grandes federaciones de los iroqueses y los algonquinos, y con ellos el último mohicano y la literatura de Hiawatha. De esta manera Hiawatha va a ser conocido por el mundo blanco, por el mundo de los lectores europeos y americanos, porque en las naciones indias él era el que había llevado la paz y la concordia, habían crecido con su espíritu, pero ya no regresaría porque su barca había atravesado el mar. Entonces estaría presente aquí en este poema de John Longfellow cuando se está forjando la literatura americana. Eso por un lado. Por otro lado viene un personaje que se llama Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne va a nacer en un lugar con una historia funesta. Este hombre nació en Salem, y en Salem es donde va a aparecer un episodio por allá en 1600, tiempos antes de nuestro relato, pero que va a marcar mucho las cosas, que es el episodio de la cacería de brujas. Es en Salem donde se va a dar esta histeria, que la idea era que unas adolescentes se habían ido al bosque de puras traviesas, y para que no las castigaran, dijeron que estaban embrujadas, que se habían ido por allá a bailar y a rumbear al bosque. Entonces dijeron que la haya, la nana negra que estaba con ellas, era la que les había traído la brujería, y empezaron a decir que todo el pueblo estaba embrujado, y se armó una comisión para probar que había brujería. Y si se arma una comisión para probar que hay brujería, tiene que haber brujería, porque si no, ¿cómo que hace la comisión? Y se fueron inventando una película, y esta película fue llevando a juicio a más de 150 personas, 14 personas fueron ahorcadas en las siguientes semanas. Se fue armando una histeria, y ya todo el mundo acusaba al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, hasta que ya iban en la esposa del gobernador. Cuando ya iban en la esposa del gobernador, dijeron, bueno, paremos, porque es que ¿para dónde vamos? Y entonces se dan cuenta que fueron víctimas de una histeria y de una invención, de una histeria colectiva, que mataron gente que no tenía ni arte ni parte, porque no confesaron, porque eran inocentes y se negaron a confesar crímenes que no habían cometido, y que no los podía parar nadie si no entraban en razón. Y esta cacería de brujas